verdad es que estamos, como ustedes ya saben, somos parte de la red educativa del común de la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché. Como docentes y como autoridades del municipio estaba preocupado él por la educación de nuestro municipio y continuamos. Es un seguimiento a un plan de trabajo que tenemos a las visitas a diferentes establecimientos educativos. ¿La escuela hoy a visitar cuál es? Bueno, estamos aquí en la Escuela Oficial Rural Mixta Chagual. Estamos reunidos acá, venimos a hacer algunas visitas, venimos a ver si está utilizando el material que una institución, una ONG nos está proveyendo, le está proveyendo a varios establecimientos, es la Warrior for People y Verde y Azul. Ellos tienen proyectos en diferentes sectores, entonces estamos verificando algunas cuestiones. Luego no estamos fiscalizando, estamos verificando con el afán de poder apoyar a los establecimientos educativos. Muy importante que la Comisión de Educación ve y vele por el mejoramiento de la educación. Pues ese es uno de los objetivos, ¿va? Velar, como usted dice, velar por el bienestar de la educación en nuestro municipio de Santa Cruz de Quiché. Es muy buena, excelente. La verdad es de que es de agradecer el hecho de que se preocupe por visitar las escuelas junto con otras entidades, igual con el coordinador técnico administrativo, y para nosotros es un gusto poderlos recibir acá y recibir esa visita. ¿Crees que es muy importante mejorar la calidad educativa? Claro que sí, totalmente de acuerdo, y eso no depende solo de los docentes, también está involucrada toda la comunidad educativa. Como directora, ¿cuál sería tu mensaje para mejorar la educación? Para mejorar la educación es poner en práctica todo lo que se ha aprendido y tener un autoaprendizaje de cada persona, ¿verdad? Para no quedarse estáticos y de esa manera poder superar y sobre todo resaltar la lectura y lo que es el ejercicio en matemáticas.